Es un gusto estar con ustedes. Reciban saludos de la Iglesia Hija de Tlajomulco, que justo ahora está también congregándose, alabando a nuestro Señor. Se cuenta de que hubo un accidente de tránsito en una de las vías principales de una ciudad. Un vehículo compacto se estrelló por detrás de un tráiler que se había averiado. El conductor del compacto falleció de inmediato. Ahí quedó su cadáver entre los fierros retorcidos. Las autoridades al arribo pues buscaban alguna identificación para poder saber de quién se trataba. No encontraron nada. Unos minutos más tarde, un curioso que transitaba por ese lugar se detuvo su marcha y descendió de su auto, se acercó a las autoridades diciéndoles: este auto es de un compañero mío de una compañía que está a unos kilómetros. Y lo reconozco, ahí está incluso la calca, ¿verdad? Las autoridades entonces se pusieron en contacto con la familia de este hombre para compartir con ellos lo sucedido. La esposa, desconsolada, tomó su teléfono, marcó varias veces, no contestó el esposo. Entonces comenzó los trámites, el proceso, ¿verdad? Fue por sus hijos a la escuela, etcétera. Avisó a sus familiares. Poco después, toda la familia se reunió en casa para llorar y lamentar la pérdida de este hombre, de este familiar tan querido. Unos 15 minutos transcurrieron cuando alguien toca la puerta de la casa y entonces, justo cuando iban a abrir, esta se abre de súbito y la viuda suelta un grito que ensordeció a todos. Ahí estaba parado en la puerta el hombre que había muerto. Todos los presentes atribuyeron a esto a una resurrección. Obviamente platicaron de lo sucedido. Él les dijo: iba camino al trabajo, pero bueno, me bajé y alguien se llevó el auto con mi teléfono y todas mis pertenencias. Aquí estoy. Mira, hay historias como esta que parecen poco creíbles, ¿verdad? Que no tienen más sustento que el dicho de aquel que las está compartiendo. Pero al contrario, hay hechos sorprendentes que en ocasiones nos cuesta trabajo creer, a pesar de la evidencia que existe de ellos. Hoy hablaremos acerca de uno de estos, la resurrección. ¿Por qué y para qué es importante creer en ella? Y no solo estoy hablando de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es importante que tú y yo creamos que un día vamos a resucitar? Es más, ¿tiene algún efecto en nuestra vida que lo hagamos? Pues vamos a verlo. ¿Les parece? Pero antes les pido que me acompañen a hacer una oración. Amado Padre Celestial, te damos la honra a ti, Señor, y rogamos que, Señor, tengas en este tiempo cuidado de nosotros, de nuestro corazón. Habremos de acercarnos a tu palabra, y es palabra santa, Señor. No permitas que la usemos para nuestros propósitos, sino solamente para el tuyo, Señor. Que tu Espíritu Santo confirme en nuestros corazones las verdades que ahora estaremos viendo en ella. Y lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos compartiendo desde hace semanas esta serie, Las promesas inquebrantables de Dios, ¿verdad? Han escuchado del pastor principal que se trata de promesas que son eminentemente bíblicas, proceden de la palabra del Señor y que proveen
a cada uno de nosotros una esperanza. No solamente para nuestra vida aquí en la tierra, sino para nuestro futuro incluso. Cada una de esas promesas, ¿verdad?, responde a una necesidad específica que ni tú ni yo podemos suplir. Solamente el Señor puede satisfacer esas necesidades que tú y yo tenemos. Y como lo dije, hoy hablaremos al respecto de la resurrección. Si queremos crecer como creyentes y alcanzar un grado de madurez, mira, es necesario, requerimos de un entendimiento certero de este tema, que como lo dije, además es una fuente de esperanza. Mantén tu Biblia abierta, por favor, en el pasaje que leímos. Vamos a estar yendo a la Escritura, no solamente los versículos que hace un momento pudimos ver, sino que vamos a ver a grosso modo todo el capítulo 15, porque es algo fantástico que necesitamos hacer. Te pongo un poco en el contexto. Sabes que Pablo escribió esta carta, ¿verdad? Él la dirige a la iglesia que él fundó años atrás, durante su segundo viaje misionero. De hecho, él estuvo ministrando en esa iglesia poco más de un año. Ahora, él sabía cuáles eran las batallas y cuáles eran las luchas que tenía esa iglesia, que cada vez más estaba ajustándose y ajustándose a una sociedad, pues realmente que estaba inmersa en el pecado y en la injusticia. Y vemos en otros capítulos de la Biblia, ¿verdad?, cómo es que Pablo insta a los corintios a que corrijan su conducta pecaminosa. Ahora, en este pasaje específico, él no está hablando de que corrijan una actitud, sino que más bien corrijan una idea que ellos estaban teniendo dentro de la iglesia. De hecho, este capítulo 15 es el tratado, mira, más extenso que existe en toda la Biblia al respecto de la resurrección. Aquí vemos cómo Pablo registra la resurrección de Jesucristo, que también encontramos en los evangelios, pero también incluye la resurrección de los creyentes que está en el evangelio. Muy bien. Entonces Pablo está confrontando directamente las ideas o teologías que estaban teniendo dentro de la iglesia. Y la base principal que él usa para contrarrestar esas ideas, justamente el argumento que él comienza con los corintios a compartirles, es el evangelio. Ellos ya lo conocían. Y esto es importante para nosotros, ¿sabes? Porque el discurso que le dio a esos corintios es para ti, para mí también. Nos invita a profundizar en los efectos que este acontecimiento tiene en nuestras propias vidas. Bien, ¿por qué y para qué debemos conocerlo? Toma tu hoja de trabajo, por favor. Queremos ver algunos efectos radicales de la resurrección en la vida del creyente. El primero de ellos, de estos efectos, es la importancia que tiene la obra redentora de Jesucristo. La importancia de la obra redentora de Jesucristo. Y vamos a la Biblia, ¿te parece? Versículo 1, Pablo dice: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Es decir, este no es un mensaje nuevo, ¿verdad?, para ellos. Ellos lo habían escuchado, ellos habían creído y ellos obviamente tenían fe en esta resurrección. Pero parece que ahora no estaban teniendo tanto cuidado de preservar esa fe que habían tenido, ¿verdad? Por eso Pablo continúa, versículo 2, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pareciera que Pablo aquí está advirtiendo que algunos de los corintios estaban teniendo una fe superficial, ¿verdad? No les conducía a la salvación. Sí estaban creyendo, ¿verdad? Como incluso
pues pueden creer los demonios, como incluso cree Satanás. Él cree en el Evangelio. Pero sabes, quizás estos corintios no estaban teniendo un amor a Dios o a Cristo como debían de tenerlo. Y el mensaje aquí es este: quienes se dicen ser verdaderos creyentes, siempre van a retener con firmeza el Evangelio que recibieron. Y mira, todas las implicaciones que esto también tiene para sus vidas y las nuestras. Y Pablo continúa, por favor sigue la escritura, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esta, mis hermanos, es la espina dorsal sobre la cual se sostiene el Evangelio, la resurrección. De hecho, el Evangelio en sí está basado firmemente en este hecho. El Antiguo Testamento, en muchos lugares, habló acerca del sufrimiento, de la obra, pero también de la resurrección de Jesucristo. Múltiples pasajes, incluso Jesucristo habló al respecto de esto. ¿Verdad? Lo vemos en el Evangelio de Juan: yo soy la resurrección y la vida. Mira, para la fe cristiana es primordial, es fundamental la resurrección corporal de Jesucristo. Pablo lo sabía, y por eso es que continúa diciéndole a estos corintios, ¿verdad? Hay tantas evidencias de la resurrección. Y después él comparte algunas, lo puedes ver ahí desde el versículo 5 hasta el 8, solamente sigue con tu vista. Él está compartiendo apariciones post-resurrección de Jesús como una prueba fehaciente de que este hecho sí sucedió, sí aconteció. Él trata el testimonio de algunos que fueron testigos presenciales, ¿verdad?, que respaldan esa realidad. Incluye a Juan, incluye a Pedro, incluye a un Jacobo que no sabemos cuál es, ¿verdad?, si es el hermano de Jesucristo o el otro apóstol. Y finalmente incluye a los 12 apóstoles. Que mira, curioso, para ese entonces muchos de ellos ya habían muerto martirizados por el Evangelio. Pero hay una nota especial que llama mi atención. Él dice también, los 500, ¿verdad? Está refiriéndose a un grupo de personas que fueron testigos, ¿verdad? Y él dice, y mira, muchos de ellos aún están vivos. Así que si no me creen a mí, pues vayan y búsquenlos para que les pregunten al respecto de lo que ellos atestiguaron. Finalmente, Pablo confía y apela a su corazón y está terminando este argumento magnificando la gracia del Señor misma, que a él le permitió ser un testigo de esa resurrección, ¿verdad? ¿Recuerdas camino a Damasco? Jesucristo le aparece y entonces lo envía a predicar el Evangelio. En el libro de Hechos podemos ver una de estas citas que tuvo Jesucristo con Pablo. Hechos 26:16, la tienes en tu hoja de trabajo. Él le dice, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Pablo está diciendo, este hecho es esencial para el Evangelio. Ahora, tú y yo sabemos que el Evangelio es la buena nueva, ¿verdad? Sí, todos sabemos, hemos escuchado este concepto muchas veces. Las buenas nuevas, bueno, es la buena nueva dentro de las buenas nuevas que nos pueden compartir. ¿Y cuál es el mensaje
que recibimos y que compartimos al respecto de esa buena nueva. Incluye que estamos muertos en nuestros pecados, ¿cierto? Porque lo estamos, la Escritura lo dice. Incluye que necesitamos arrepentirnos, ¿verdad?, de nuestra condición y pedir perdón a Dios. Sí lo incluye. Muy bien. Incluye que debemos reconocer a Jesucristo como el único camino, como la única verdad, como la única vida, ¿verdad? Él es suficiente para salvarnos. Él tomó nuestro lugar en esa cruz, ¿verdad? Tú y yo merecíamos estar en esa cruz, pero Él tomó ese lugar. Y sí, compartimos esto dentro de la buena nueva, que su justicia, solamente su justicia nos ha sido transferida, y entonces, a causa de ello, somos justificados y adoptados por el Padre. Pero ¿qué falta en esta buena nueva? La resurrección. No podemos, no debemos omitir o pasar por alto la resurrección, mis hermanos. Es parte de la buena nueva. ¿Por qué? Porque no solamente estamos diciendo, mira, Él es el Señor de mi vida, sino que Él es el Señor de todos y de todo. ¿Por qué? Porque venció la muerte. Indudablemente, Él tiene autoridad ante ella. Y ese es parte del mensaje que tú y yo debemos compartir. Él venció la muerte. No lo olvidemos, tenemos siempre que compartir esto. Ahora, hay un segundo efecto, mis hermanos, en la vida del creyente respecto a la resurrección, y es este: la seguridad en la promesa eterna de Dios. Sigue con tu vista, por favor, en tu Biblia, versículo 13. Pablo dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Él pasa a otro nivel, nos damos cuenta. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, pues tampoco Cristo resucitó. Parece un juego de palabras, ¿verdad?, de términos. Pero el mensaje de Pablo es este: mira, la resurrección de Cristo y la de los creyentes se sostienen o se derrumban juntas. Ese es el mensaje de Pablo. Y hay consecuencias desastrosas que podemos ver. Sigue por favor con tu vista, versículos 13 al 16. Aquí Pablo está presentando al menos 6 puntos importantes. Lo vemos rápidamente. El primero de ellos es, pues si la predicación de Cristo sería absurda, ¿verdad? Si esto no hubiera sucedido, no tendría valor alguno. Pues ¿para qué nos gastamos, verdad? Nos desgastamos más bien en compartir de Él, si no hay resurrección. Lo segundo que dice es, ahora, no solo eso, sino que nuestra fe sería inútil. Inútil por completo, vana, vacía, no tiene caso, estéril. Luego dice, no solo esto, sino que si todos los testigos y predicadores de la resurrección son una bola de mentirosos. Y eso me incluiría a mí y a todos los pastores en este tiempo y en otros tiempos que han predicado acerca de la resurrección. Otra cosa importante, dice, si no hubiera acontecido esto, nadie sería redimido de pecado. Tú y yo todavía estaríamos sometidos a la autoridad del pecado. Él continúa, dice, y mira, los creyentes en el pasado serían aniquilados. Es decir, todos los que ya murieron para cuando Pablo está compartiendo esto, están perdidos para siempre. Para siempre. Y termina con una nota especial para ti y para mí. Los creyentes seríamos entonces las personas más dignas de lástima.
Hoy sucede, ¿verdad? Pobrecito, ¿qué es lo que estás creyendo? ¿A poco te crees las mentiras que están aquí? ¿De veras? ¿Es eso lo que crees? Quizás te has enfrentado a esto, ¿verdad? Pobrecito, es que ya le lavaron el cerebro. Es que ya lo convirtieron. Pobrecito. Y Pablo está diciéndole a los corintios, y a ti y a mí, mira, ellos nos tienen conmiseración, así dice la Escritura, ¿verdad? Del término latino conmiseratio, que se usa en referencia a la misericordia o piedad que le podemos tener a alguien pobre. Pobre. Pablo está diciendo entonces, ¿han creído en algo superficial? Nunca sucedió ni sucederá. Pobres de ustedes y de mí y de todos. Ahora, ¿por qué él diría que seríamos los más miserables, verdad? Solamente por ser cristianos, solamente por ser creyentes. Si esto realmente es algo de valor para nosotros. En aquel tiempo, los días de Pablo, el cristianismo implicaba con frecuencia persecución, violencia para toda persona que creía en Jesucristo. Y no solamente él, sino para toda su familia. Eran rechazados por completo. Y en muchos casos ellos quedaban en la extrema pobreza. Es decir, eras creyente, nunca aspires a más. No va a haber más para ti. Pero había algo mucho más importante. ¿Te das cuenta? Si Jesús no hubiera resucitado de la muerte, esos creyentes no habrían podido obtener el perdón de pecados. Y por lo tanto no tendrían esperanza en su vida actual ni en la eternidad. Solo tendrían el ahora. Solo tendríamos el ahora tú y yo. En eso estamos fundando nuestra esperanza, en el hoy. Cuando nuestros cuerpos se desgastan, cuando la economía está fluctuando, ¿de veras es en el hoy? ¿No hay nada más? Pablo es enfático. Fíjate lo que dice. Sigue en tu Biblia, por favor, el versículo 32. Si los muertos no resucitan, pues entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos, ¿verdad? Y en el barrio, en mi colonia dirían, pues hay que vivir la vida. Hoy, es hoy, mañana, quién sabe. Hay otra cosa importante, número 3, en tu hoja de trabajo. Otro efecto importante en la vida del creyente, y es la confianza de que un día también vamos a resucitar. Está ligado. Y Pablo, en este capítulo, versículo 40, él dice, hay cuerpos celestiales, cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Pablo ya había dejado en claro la resurrección de Jesucristo, ya no estaba metiéndose en eso, pero sí estaba ahora contraatacando esa idea que algunos de ellos estaban teniendo. Bueno, sí creo que Cristo resucitó, pero no creo que los muertos van a resucitar. Y a su vez estaba atacando lo que otro grupo de esa iglesia estaba diciendo. Probablemente ya hubo resurrección, ya sucedió. Pues ¿para qué estamos creyendo en algo, verdad? Que ya pasó. Y hoy sucede igual, ¿verdad? ¿Cuántas veces no has escuchado ese sinfín de posturas y corrientes filosóficas o religiosas que argumentan y rebaten en contra de la resurrección? Supongo que lo has escuchado más de alguna vez. Muchas dicen, el hombre al final de su vida es como, pues si le quitan el chip, se apaga, ¿verdad? Se desbarata, se deshace, no hay más. Entonces Pablo aborda esta sección
y lo hace de verdad con contundencia. No solo asegurando, sí habrá una resurrección de los muertos, sino cómo es que va a suceder esa resurrección de los muertos. Mira, él da varias ilustraciones. Número 1, versículo 37 en tu Biblia. Él habla sobre una ilustración de la naturaleza. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Una semilla que se planta en la tierra muere, ¿verdad? Sí sabemos, hace poco yo descubrí esto, no lo sabía, ¿eh? Muere porque al descomponerse deja de existir en su forma de semilla, pero de la semilla entonces brota vida. Así como Dios da un cuerpo en la planta que surge de la semilla muerta, Él puede dar un cuerpo resucitado a quien muere. Ya nos dio este cuerpo y lo creó. Y tú sabes, ¿verdad? Cómo lo ha creado, todos los órganos. Es perfecto. ¿No podrá Él hacerlo en la resurrección? Desde luego, es el mismo Señor. Pablo usa otra ilustración. Ahora va justamente a hablar de los cuerpos resucitados. Versículo 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias. Y así continúa hasta el versículo 42, ¿verdad? Pero el mensaje aquí es, así como existen cuerpos y formas bastante diferentes en todo el universo que el mismo Dios ha creado y que Él ha adaptado, ¿verdad?, para infinidad, variedad de existencias, pues Dios puede diseñar un cuerpo perfecto para la vida venidera. Él lo hará. Y termina diciendo, hablando sobre los contrastes de nuestro cuerpo que ahora tenemos y del cuerpo de la resurrección. Versículos 42 al 44. No los vamos a leer, pero tú puedes seguir con la vista mientras profundizamos en esto. Aquí Pablo está enfocándose en el cuerpo justamente después de la resurrección. Y si puedes notar, él presenta 4 series de contrastes para mostrar cómo se diferencia este cuerpo actual del cuerpo que será resucitado. Dice, no más enfermedad ni muerte, corrupción. Después leemos en Apocalipsis algo similar, ¿verdad? No habrá más muerte, no habrá más llanto, etc. No habrá más corrupción ya. No habrá más vergüenza a causa del pecado. Ahí lo dice como deshonra. No habrá más fragilidad en la tentación, la debilidad a la que se refiere Pablo. Y no habrá más límites en la esfera de tiempo y espacio. ¿Te das cuenta de los contrastes que este pasaje nos ofrece sobre la diferencia de nuestro cuerpo con el nuevo cuerpo? Mira, a veces pensamos, sí, vamos a resucitar solo en espíritu. No, la Escritura está diciendo que tendremos un cuerpo, no solo espíritu. En eso está enfatizando Pablo. Ahora, hay otro efecto radical que podemos notar. Número 4. Y es la esperanza justamente de que llegaremos a ser como Jesucristo. Es la esperanza de que llegaremos a ser como Jesucristo. En tu Biblia, versículo 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Aquí Pablo lo que dice es que Jesucristo es el prototipo de la resurrección. Él es el modelo. Y comienza a responder con más detalle a la pregunta que unos versículos atrás, en el 35, él mismo planteó, ¿verdad? ¿Cómo es que habrá de hacer esto? ¿Cómo se dará? Y él comienza
diciendo, bien, Adán, el Adán que conocemos de Génesis, fue creado con un cuerpo natural, que era bueno en todo sentido, pero no era perfecto. Pero asegura que el postrer Adán, quien es Jesucristo, sí tiene un cuerpo que es perfecto. Entonces, a través del primer Adán, tú y yo incluso recibimos este cuerpo natural, ¿verdad? Pecaminoso. Pero a través del postrer Adán, recibiremos nuestro cuerpo en la resurrección. Esto quiere decir que tanto los corintios como nosotros vamos a portar la imagen de un cuerpo adecuado para la vida en el cielo, así como hemos portado en la vida en esta tierra. En otras palabras, tu cuerpo y el mío, resucitados, serán como el de Cristo, como un espíritu vivificante. Cristo es el arquetipo de la nueva creación, igual que Adán lo fue para esta creación ya desgastada. De hecho, no sabemos a ciencia cierta cómo será la naturaleza del cuerpo espiritual, ¿verdad? Pero el cuerpo resucitado de Jesucristo nos revela algo acerca de lo que nosotros llegaremos a tener, ¿verdad? Versículo 50 en tu Biblia. Pablo dice, nadie puede entonces vivir en la gloria eterna de Dios en el cielo en su condición terrenal presente. Esto es, necesitamos un cambio. Necesitamos un cambio. Uno verdadero. No esa manita de gato que nos damos, ¿verdad? Ay. Un cambio verdadero. Uno que sea trascendente. No superficial como el que buscamos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es que va a suceder? En tu Biblia, versículo 52, Pablo dice que va a suceder instantáneamente, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo va a suceder? Al momento que suene la trompeta. Dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mira, la resurrección del cuerpo afirma la continuidad de la vida. Continuidad. Y por último, número 5, el reconocimiento de que el pecado será finalmente derrotado. Jesucristo derrotó el pecado. Y ese aguijón que era el pecado, ¿verdad?, fue derrotado. Es un recordatorio del triunfo de Jesucristo sobre el pecado. Así que nuestra seguridad también es que nosotros un día venceremos a la muerte, mis hermanos. La muerte ha sido vencida y nuestra esperanza va más allá de la tumba. Debemos creer entonces en la resurrección, no solo de Jesucristo, sino también de los muertos. Eso es fundamental y es necesario, porque solo esto nos da vida, nos da significado, nos da propósito y nos da una meta para nuestra vida. No solamente el hoy, sino la eternidad. Es una promesa inquebrantable del Señor, ¿cierto? Vamos a leer versículo 58, lo tienes en tu hoja de trabajo, con esto terminamos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es palabra de Dios, mis hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, siempre viva, siempre eficaz. Hoy nos habló, Señor, sobre la resurrección. Es necesario que creamos que tú resucitaste a tu Hijo, que Él venció la muerte. De hecho, eso es lo que creemos.
Pero nuestra esperanza, Señor, también está fundada en que Él ha vencido esa muerte y que un día nosotros también la venceremos gracias a su obra en nosotros. En su nombre oramos. Amén.